Estimados colegas, les saluda el doctor Enrique Ruiz Mori, coordinador del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología. En esta nueva oportunidad, gracias al auspicio del laboratorio Siegfried, continuamos con nuestros temas conversando con el experto, y en esta noche vamos a tener a una invitada de lujo, la doctora Adela Heredia. Ella es directora ejecutiva del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Con ella vamos a desarrollar un tema muy interesante en lo que se refiere a los aspectos de cardio-oncología, y lo hemos titulado Cardioprotección en radioterapia en el paciente oncológico. Muy buenas noches, doctora Heredia, y muchas gracias por permitirnos estar esta noche con usted. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco mucho por su invitación y creo que vamos a tener una conversación muy importante en relación al tema por el cual se nos ha invitado a participar. Muchas gracias. Saludos también a todos los de la sociedad y a todos los que puedan estar presentes. Gracias, doctora. Y vamos a empezar con un tema que tenemos que tener en cuenta: ¿cuán importante es la radioterapia en el paciente oncológico? Y la pregunta sería, ¿cuán importante es la radioterapia en el tratamiento del paciente con cáncer? Bien sea ya la terapia como una terapia combinada o como monoterapia. En realidad, uno de los pilares fundamentales del tratamiento del cáncer, junto con la quimioterapia, la cirugía es la radioterapia, ¿no? Forma el pilar fundamental, hoy más que nunca, cuando las terapias son combinadas, ¿no? La quimio, la radio, junto con la radio, o puede ser secuencial, como puede ser como adyuvante, incluso como tratamientos primarios, ¿no? O sea, 60-80% de los pacientes de cáncer en algún momento de su enfermedad sí o sí van a recibir radioterapia. Sí, es una cifra bastante importante. Creo que ustedes hacen, ¿cuántos estudios al mes? Bueno, nosotros hacemos una cantidad significativa de casos que son, más o menos al año hacemos 80,000 a 90,000 casos, no casos, sino de tratamientos, y hacemos más o menos 5,000 pacientes nuevos por año. Y es significativo, es bastante significativo para la experiencia que tienen que tener ustedes. Y precisamente basado en eso, ¿qué tan frecuente era la cardiotoxicidad por la radioterapia antes y actualmente? ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? Bueno, lo que pasa que si uno lee los trabajos, las cifras de cardiotoxicidad son altas, pero la mayoría de los estudios son retrospectivos, en los cuales no se hicieron estudios previos al inicio de la radioterapia ni la quimioterapia, hace muchos años, los trabajos de antes, ¿no? Y entonces se asumía que todos los pacientes que tenían problemas cardíacos después de la radioterapia eran por la radioterapia, pero tampoco no había un estudio que se determine si realmente el paciente no tenía ninguna patología cardíaca. Entonces, de alguna manera se asumía que era por la radioterapia, ¿no? Y en sí son la mayoría de los reportes se basan en estudios retrospectivos, y en los últimos años, si bien hay trabajos que no muestran una diferencia significativa, por lo que es necesario realizar un estudio siempre previo y post radioterapia para ver si realmente ese paciente ingresó a un tratamiento con patología cardíaca o sin patología cardíaca. De esa manera podríamos saber si la radioterapia es la causa o efecto de una cardiopatía. Obviamente que sí ha tenido que haber. ¿Por qué? Porque definitivamente las técnicas de radiación han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, las diferencias son significativas y van a ser en los trabajos que salgan posteriormente, porque va a haber una marcada diferencia
en lo que es las técnicas actuales con lo que eran las técnicas de antes, ¿no? Donde probablemente no se consideraban mucho los órganos de riesgo, ¿no? Ahora, esta toxicidad sobre el corazón por la radioterapia con mayor frecuencia se presenta en el corto, en el mediano o en el largo plazo. En general, la mayoría de la literatura y como se ve la experiencia son a largo plazo. Los cambios estructurales que se producen son como la fibrosis es el principal mecanismo del compromiso crónico, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a producir? Hay un depósito anormal de colágeno sobre los miofibroblastos activados. O sea, se produce una activación en los miofibroblastos y da lugar a la mayor producción anormal de colágeno. Es lo que se describe. Entonces, en general, la fibrosis cardiovascular es más bien un proceso crónico y dinámico que depende de las citoquinas profibróticas, ¿no? Y la presencia, además de una cierta hipoxia crónica y un estrés oxidativo. Eso es bien importante. Que esto parece que juega un rol muy, muy importante en la transición de un proceso inflamatorio inicial que va a dar lugar al paso de la fibrosis. Eso es bien importante. Claro, sí, pues ahora entender estos procesos de inflamación y de fibrosis en cardiología tienen mucha importancia, basado sobre todo porque el corazón y las arterias son constantemente procesos dinámicos, ¿no?, que se pueden alterar. Ahora, ¿qué pacientes son los que tienen mayor riesgo a desarrollar estas complicaciones en el corazón por la radioterapia? Ya, bueno, en realidad la radioterapia tiene un efecto estrictamente local, o sea, donde se irradia es donde va a haber los efectos. No es que se va a pasar una irradiación localizada en una zona, va a afectar todo el cuerpo, no. Los pacientes con mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad son aquellos que se han recibido radioterapia en el mediastino, puede ser por un linfoma mediastinal, ¿no? Puede ser también por cáncer de pulmón y a veces en tratamientos de cáncer de mama, radioterapia de cáncer de mama, sobre todo si se utiliza los campos de cadena mamaria. Pueden ser aquellos que tienen más riesgo o también en pacientes que hayan tenido, por ejemplo, lesiones del tiroide grandes, ¿no?, que se meten al mediastino y que van más allá del tercio superior, que son los menos, pero podría haber. Pero predominantes son el linfoma, el cáncer de pulmón y los cánceres de mama, que se comprometen los linfáticos de la cadena mamaria. Sí. Y lógicamente, ¿qué técnicas ustedes están utilizando ahora en este momento, con todos los avances que hay, para disminuir este riesgo de la toxicidad de la radioterapia? Bueno, en realidad, pues la radioterapia ha tenido un avance significativo en los últimos años, ¿no? Y eso ha dado lugar a hacer una radioterapia de avanzada, que es la que tenemos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que se utiliza técnicas en que se da la máxima dosis al tumor con mínima dosis a los tejidos circundantes o normales. Eso definitivamente es un rol muy importante para disminuir significativamente la cardiotoxicidad, ¿no? Entonces, además, además es importante saber que con esta técnica sabemos cuáles son la tolerancia de todos los tejidos y obviamente del corazón y de los vasos, que nos permiten llegar a una dosis de tolerancia y moldear, disculpen la palabra, moldear el tumor de tal forma que uno da la dosis máxima en el tumor y mínima en los tejidos circundantes. Y estas técnicas son la técnica de IMRT, en su modalidad BIMAT, o utilizar otras técnicas de SBR, etcétera, etcétera. De tal manera que moldeando el tumor y dando la dosis muy alta en el tejido tumoral. Usted sabe que el tumor no es un redondo, un tumor puede tener diferentes formas,
se moldea con la irradiación y se administra la menor cantidad de irradiación a los tejidos sanos. Y por otro lado, se cumplen las dosis de tolerancia, porque cada órgano tiene una dosis de tolerancia. Entonces, eso nos permite disminuir significativamente la toxicidad en los tejidos, sobre todo el corazón y los grandes vasos, ¿no? Claro, ahora que me habla de dosis, ¿cómo ustedes establecen la dosis de radioterapia y qué consideraciones tienen cuando el paciente es un paciente cardiópata, pues, ¿no? Ya. A ver, cada patología en general tiene una dosis. Por ejemplo, hoy en día los linfomas, sobre todo mediastinales, que son los que más se afectarían, tienen tan excelente respuesta a los quimioterápicos, entonces que la dosis de radiación con el tiempo y los trabajos han demostrado que se van disminuyendo las dosis, que los trabajos han demostrado que no es necesario dosis altas, sino más bien hay tendencia cada vez en reducir la dosis al tumor y al área donde estaba la lesión, ¿no? Entonces, y eso nos ha permitido también trabajar dentro de las tolerancias, dentro de la tolerancia de los tejidos. Eso es lo más importante. Ahora, Entonces, sí, le escucho, sí. disminuyendo significativamente la dosis en los órganos de riesgo, ¿no? Claro. Ahora, la cardiooncología surge como una subespecialidad dentro del campo cardiológico que se basa fundamentalmente en prevenir el riesgo de los pacientes, en este caso oncológicos, que reciben tratamiento, ya bien sea farmacológico o en este caso también la radioterapia. ¿Cuál sería su criterio, el perfil del paciente oncológico que debería tener una evaluación previa a la radioterapia? Bueno, en realidad sí. Yo pienso que ahora las terapias son combinadas, ¿no ve? Sobre todo para estas patologías donde está, que son susceptibles, para estos órganos que son susceptibles de tener complicaciones por la irradiación. Entonces, los tratamientos generalmente son combinados. Entonces, el uso de la radioterapia y la quimioterapia, la radioterapia un poco puede potencializar el efecto de la radioterapia, pero generalmente, sobre todo para los linfomas, tiende a ser secuenciales los tratamientos, felizmente, ¿no? Entonces, cuanto más se ha reducido el tumor, el campo de irradiación va a ser menor, pero de todas maneras, yo pienso que todos los pacientes que reciben quimio y radio, sobre todo para las lesiones de mayor frecuencia que lo son los linfomas, deben tener una evaluación cardiológica previa y después, ¿no? Porque se ha visto que con dosis mayores a 30 grays existen factores de riesgo cardiovascular. Y se recomienda, ¿no? Que pacientes que han completado todo el tratamiento y se han curado, incluso porque los linfomas tienen una alta tasa de curación, lo ideal es que se recomienda siempre hacer un electrocardiograma frecuentemente, incluso los 5 primeros años, ¿no? Claro. Claro, sí. Ahora, dentro de todos estos efectos adversos de la radioterapia, en cardiología vemos con relativa frecuencia los problemas de pericarditis, ¿no? ¿Qué tan frecuente es la pericarditis por la radioterapia en este momento? En realidad, como le digo, yo creo que la pericarditis que se producía antes era mayor que la que se produce ahora. ¿Por qué? Por ejemplo, la literatura reporta que la pericarditis, como la forma más temprana de daño cardiotóxico luego de una irradiación mediastinal, generalmente por linfoma, fue una complicación frecuente porque las dosis también eran más altas y los campos de irradiación eran también más amplios. Por consiguiente, no eran moldeados como se utiliza ahora. Sin embargo, con el uso de técnicas avanzadas como tenemos ahora, como le decía, el BIMA, DMRT y las dosis que son muy avanzadas, que se tiende a tratar solo la enfermedad residual
porque así son los protocolos en la actualidad. Y además ha hecho que la forma de fraccionamiento ha disminuido significativamente las complicaciones que lo que se veía antes. La mayoría de los trabajos hablan de complicaciones, de problemas cardíacos, pero eran porque los campos de irradiación eran también grandes. Hoy los protocolos han cambiado, la quimioterapia es muy efectiva, reduce los tumores incluso a respuesta completa, entonces la irradiación es también limitada, no solamente en campo, sino también en dosis, ¿no? Se ha bajado significativamente y eso ha hecho que con el uso de las técnicas avanzadas como BIMA, DMRT, etcétera, 3D, han disminuido de lo que era en un rango de 20%, en la actualidad, con últimos trabajos, se habla de que llega solo a un 5%. Ahora, estas pericarditis que ustedes pueden evaluar, ¿es al corto plazo, es de repente tardío o generalmente es más que todo al principio? Bueno, en realidad en la mayoría de los casos no son agudas. Puede aparecer, puede haber una pericarditis aguda y una forma aguda y cuando se dan dosis altas de radiación y cuando el paciente tiene antecedentes o ha recibido una quimio fuerte, cardiotóxica, etc. Pero esa patología que es poco frecuente, la parte aguda, se encuentra cuando la dosis recibida está por encima de la dosis de tolerancia, que es de 40 a 50 grays, y se administra el 30% del corazón. Sin embargo, para ahora, para la actualidad, donde las dosis se han reducido, es muy rara esta pericarditis aguda, más aún cuando se utilizan técnicas avanzadas, como le explicaba, ¿no? Claro. Técnicas en las cuales el campo de irradiación es como si estuviera esculpido a la enfermedad residual, ¿no? Entonces, lo que se describe en la literatura es que en la forma aguda, el pericardio se inflama y se da la forma, presenta un exudado y como si fuera un pequeño exudado, no, puede ser dependiendo de la dosis, que ya eso es histórico prácticamente, se describían exudados rico en proteínas, pero esto del problema agudo prácticamente ya no se encuentra, ya esos son de trabajos más antiguos, ¿no? Pero lo más frecuente sí es la forma crónica, pero eso va a depender de la dosis recibida. También si, por ejemplo, la dosis que se compromete es mayor del 30%, si no está en el rango de 50 a 60% del corazón, el rango de complicaciones es mayor, ¿no? Pero en la actualidad esto ha disminuido significativamente también, del 20% a 2.5% con el uso de técnicas. Por ejemplo, si tenemos un tumor de la forma, en el mediastino, de la forma de un reloj de arena, se da la forma exacta, se trabaja de tal manera que la radiación está dada a la forma del tumor residual, ya no se da a todo el órgano, ¿no? Como se hacía antes. Todo eso ha hecho que todas las complicaciones bajen significativamente, ¿no? Y también se ha bajado pues de un 20% que se decía antes a un 2.5%. Así lo describe la literatura. Sí, ¿no? Eso va indicando los avances que tienen ustedes en la radioterapia, pues de un 20 a 2.5% es importante, es importantísimo y con gran beneficio para el paciente. Ahora, otro órgano que sí nos preocupa mucho en cardiología es precisamente el ostium de la coronaria y la descendente anterior, que a veces, producto de la radioterapia, es un sector que a veces, por más que uno quiere, no logra proteger como uno quisiera, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado en la protección precisamente de este tronco de la coronaria? Sí,
Lo que ha pasado, doctor, es que en la mayoría de los tratamientos que abarcan esta zona son los linfomas, ¿no? Y los linfomas damos generalmente dosis altas, pero ya en las últimas décadas, la dosis, sobre todo en la última década, la dosis de radioterapia para los linfomas ha disminuido significativamente. Entonces, el punto que es, y además, no solamente la dosis, el uso de técnicas de avanzada que ha buscado y ha logrado disminuir al mínimo la dosis que podría recibir el órgano de riesgo. O sea, el órgano de riesgo no debe recibir más de esto, y ya está. Uno pone en la computadora y puede hacer de tal manera el tratamiento que de ninguna manera va a pasar la dosis de tolerancia, ¿no? Aunque hay tumores que son muy exquisitos en su forma, pero también hay que saber que la quimioterapia es tan efectiva, sobre todo para los tratamientos, para los tumores del mediastino, que los resultados son realmente satisfactorios, por lo menos en la mayoría de casos. En los casos en que la quimioterapia no ha dado un resultado del 100%, por lo menos tenemos una respuesta parcial que también ha disminuido en relación a lo que se utilizaba antes. Entonces, las posibilidades siempre son mejores ahora, uno, porque uno esculpe el tumor de la forma el tumor y disminuye también la dosis. Y esos son dos factores que se añaden a disminuir los efectos adversos, ¿no? Claro. Eso es importante. Ahora, hay otro sector también que por la radioterapia, ya bien sea en problemas de tiroides o de cáncer de lengua, a veces la radioterapia se da a nivel cervical. Y acá tenemos precisamente el glomus carotidio en la bifurcación de la carótida. ¿Qué cuidados ustedes tienen cuando dan radioterapia en este sector? Los tumores de la región de la cabeza y el cuello son tumores muy malignos, ¿no? Sobre todo el área de la cavidad oral, que a veces hay necesidad de irradiar en la mayoría de las veces, salvo lesiones muy tempranas, necesitamos irradiar todo el cuello. Pero estos pacientes, el problema no solamente es la radioterapia, porque ya estos pacientes vienen con el efecto adverso del tejido que está alterado por la cirugía, porque casi la mayoría, un buen porcentaje por lo menos, vienen después de una cirugía radical con disección de cuello, ¿no? Entonces, y de acuerdo a los resultados es que vamos a tener que irradiar definitivamente todo el cuello muchas veces, ¿no? Y vamos a tener que irradiar el glomus carotidio, ¿no? Ahora es importante saber también que en el glomus carotidio existen los tumores que se llaman los quemodectomas, ¿no? Y los quemodectomas que definitivamente la radioterapia también tiene un rol. Felizmente estos son tumores muy raros, que son tumores de la altura, ¿no? Que generalmente son tumores que se presentan en la altura, ¿no? Ahora, nosotros vemos también, y algo relacionado a la altura, es que en nuestra población, con relativa frecuencia, encontramos bloqueos de rama derecha o trastornos de conducción derecha. Y está descrito que la radioterapia puede afectar precisamente a esta rama derecha del sistema eléctrico del corazón y generar bloqueo. ¿Ustedes tienen algún tipo de consideración? ¿Han visto este tipo de situaciones? Bueno, la intención, a ver, de los tratamientos adyuvantes, radicales o no adyuvantes, siempre es mejor, podríamos tener un electrocardiograma basal, ¿no? De estas pacientes. Quizás eso sería lo ideal, ¿no? Y para tener ciertas consideraciones, pero hay casos, doctor, en que no por la cantidad de enfermedad que hay, no siempre se puede tomar muchas precauciones en esto, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Por lo avanzado que viene, ¿no? Sí, no, también en realidad llamaría una sobrecarga de trabajo en la parte cardiológica, ¿no? Ahora, imagínese usted cómo tendría de pacientes.
Sí, eso es verdad. Ahora, la radioterapia afecta tanto al sistema periférico, en donde tenemos venas y linfáticos. Vemos pacientes, al menos oncológicos, con problemas de linfedema. Ustedes, desde el punto de vista de la radioterapia, ¿cómo ven este problema? ¿La radioterapia daña más las venas, daña más los linfáticos o ambos? Lo que pasa que los linfáticos son más estrechos, ¿no ve? O Claro. sea, y probablemente eh, este, acá los mecanismos fisiopatológicos se basan en una activación de la cascada inflamatoria aguda, que da lugar a una fibrosis y un estrés, ¿no?, oxidativo dentro del sistema. Entonces, todo esto va a producir una serie de cambios estructurales, tanto en los vasos sanguíneos, válvulas, miocardio, pericardio, y en el sistema de conducción, obviamente los vasos linfáticos y los vasos venosos. Por consiguiente, la radioterapia afecta tanto el sistema venoso como al sistema linfático. Pero el problema en el sistema linfático es que produce linfedema, sobre todo cuando se irradia áreas que han sido distorsionadas por el tratamiento previamente, que es el quirúrgico, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en mama, ¿no? Entonces, en mama, los cirujanos hacen la disección de axila, sacan, antes sobre todo se sacaba un número significativo de ganglios que se iban hasta los 32. Yo me acuerdo que cuando estaba el doctor Cotrina y el doctor Cotrina papá y el doctor Cáceres, y bueno, cuando yo ingresé, el doctor Cáceres estaba saliendo, cuando yo ingresé a la residencia, hace muchos años, el doctor Cáceres estaba saliendo ya, pero para él los ganglios, una buena disección axilar estaba entre 30 a 40 ganglios, pero todo eso ha cambiado, ¿no ve? Entonces, el bloquear, o sea, hacer alterar totalmente con la disección el sistema, ya la cirugía estaba produciendo un problema de drenaje linfático. ¿Por qué? Porque habían sido distorsionadas, todo el sistema había sido distorsionado. Añadir la radioterapia sobre una zona ya tratada aumenta en el rango de solamente 8 a 10%, así los dicen los trabajos presentados en el Astro, ¿no? A diferencia de que normalmente cuando hay edema se le echa la culpa a la radioterapia, pero no es así. Pacientes, por ejemplo, en los trabajos, pacientes que no recibieron disección axilar versus aquellos que recibieron disección axilar más radioterapia en los dos brazos, la posibilidad de aquellos que no tuvieron cirugía, pero sí radioterapia, está en el rango de 5 a 10%. En cambio, aquellos que recibieron cirugía más radioterapia, esa puede ir hasta 35%. O sea, la cirugía, al alterar todo el sistema venoso, ya va a traer una distorsión. Y esa distorsión va a hacer que busquen otros caminos y se produzca el linfedema, ¿no ves? Que añadido a la cuestión de la radioterapia, sí, se puede decir que la radioterapia sí tiene un efecto, pero no es como el que se asumía, ¿no? Entonces, eso se ha visto, versus que no fueron quirúrgicos, o que no recibieron un tratamiento quirúrgico, versus aquellos que sí tuvieron tratamiento quirúrgico más radioterapia. Sí. Ahora, no es tanto como se pensaba, está en el rango de 5 a 10% cuando se añade la radioterapia, ¿no? Ahora, muchos pacientes probablemente que pueden tener algún efecto colateral de la radioterapia están asintomáticos. ¿Ustedes cómo plantearían, del punto de vista de hacer una prevención o hacer un seguimiento de estos pacientes una vez que ya recibieron la radioterapia? ¿Plantearían algún tipo de seguimiento? Bueno, los trabajos dicen que más o menos el 70% de los pacientes podrían tener una afectación cardíaca por la radioterapia,
pero que son asintomáticos. Eso quiere decir que es muy leve el efecto, ¿no? Ya. Si 70% de los que recibieron son asintomáticos, entonces quiere decir que el efecto adverso no es marcado. Sin embargo, creo que el seguimiento de estos pacientes que recibieron radioterapia en zonas de mediastino, mama, etcétera, deberían tener un eco, sobre todo los de mediastino, deberían tener un ecocardiograma por lo menos cada 3 a 5 años. Claro, eso es importante porque la idea es tratar de prevenir antes que existan daños significativos, ¿no? Ahora, cada vez más también en la parte cardiológica se utilizan con frecuencia los marcapasos, los cardiodesfibriladores, y algunos de estos pacientes van a recibir radioterapia. ¿Qué consideraciones tienen ustedes con estos pacientes que tienen estos dispositivos? Claro. Por ejemplo, si vamos a tratar una mama que está, digamos, en el lado izquierdo, idealmente debería ser trasladado, bueno, usted sabe mejor que yo, pero pienso que debería ser trasladado al lado derecho, de manera que la técnica que se utilice sea una técnica además de avanzada, ¿no? Para disminuir, buscar la mejor técnica, no solamente tiene que ser BIMA, etcétera, puede ser una técnica incluso 3D que sea lo menos expansiva para que una radiación pueda alterar al marcapaso, ¿no? Pero sí usted sabe que pueden trasladarse los marcapasos a un lado, se sugiere, ¿no? Si está izquierdo, se traslada al derecho. Obviamente que un paciente que tiene marcapaso tiene que ser evaluado con detenimiento, pero lo importante es poner el costo-beneficio, ¿no? Hoy los tratamientos son, como estamos hablando, son tan sofisticados y que puede caer el tratamiento como anillo al dedo, una forma de decir, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, doctora, no le quiero robar más su tiempo. En realidad ha sido muy aleccionadora todo este tipo de conversación que hemos tenido. Hemos aprendido, creo, bastante de un campo que en cardiología no lo tenemos con facilidad, pero sí que vemos pacientes que reciben radioterapia y que nosotros también dentro del campo cardiológico debemos estar preparados precisamente para evitar estos daños. Quisiera más bien sus palabras finales antes de terminar, doctor Heredia. Sí, doctor, agradecerle mucho por esta invitación. Si algo se ha podido aportar, es muy importante. Es importante saber que la radioterapia de hoy no es la radioterapia de antes, donde a los pacientes se les hacía un dibujo y se trataba en bloque. Hoy no, la radioterapia es una técnica muy avanzada, donde se esculpen los tumores, siempre tomando en cuenta las dosis de tolerancia de los órganos vecinos de donde uno quiere tratar. En este caso, digamos, el mediastino, uno tiene que ver el control de la médula, todo en radioterapia, todos los órganos tienen una dosis de tolerancia y en base a esa dosis de tolerancia es que se trabaja cuando se hace una buena radioterapia. Yo creo que en su especialidad no deben tener pena de que sus pacientes puedan tener algún problema. Estamos seguros que la radioterapia de ahora es totalmente diferente y se trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Y nada más, doctor, agradecerle nuevamente por su invitación y bueno, muchas gracias. No, más bien gracias, muchas gracias, doctor Heredia, que nos haya acompañado en esta noche. Agradecer al laboratorio Siegfried, que con su auspicio es que podemos realizar estas conversaciones con el experto, y los invitamos a ustedes para el mes de octubre para nuestra siguiente actividad. Con todos ustedes, nuevamente, doctor Heredia, muchas gracias. Hasta luego, que tenga un buen día.